Hola Inés, ¿cómo estás? Qué placer tenerte una vez más en Possible Impact Day. Hola a todos, es un gusto para mí acompañarlos en este gran evento, sobre todo para hablar de cuestiones que están hoy en la agenda de los políticos, en la agenda de la prensa y también en la agenda de vida de cada uno de nosotros, que tiene que ver con el cambio climático, cómo nos está afectando, qué podemos esperar, pero también qué podemos hacer. Entonces, algunas de las cuestiones que son importantes para entender el cambio climático y hacer un poco el recorrido que implica comprender cuáles son los mensajes y cuáles son las certezas que tiene la ciencia acerca de este problema del cambio climático. Y para eso y para entenderlo a lo largo de esta charla, vamos a tratar de ir respondiendo algunas preguntas que tienen que ver con dónde estamos ahora con respecto a los cambios en el clima. La segunda cuestión será entender por qué el clima está cambiando, por qué nos importa, por qué estamos todos hablando, por qué estamos hoy pensando este tema del cambio climático. El cuarto punto será entender hacia dónde estamos yendo, hacia dónde vamos con respecto a los cambios en el clima. Y finalmente, una de las cuestiones centrales tiene que ver con qué podemos hacer frente a el desafío que nos impone el cambio climático a cada uno de nosotros. Entonces, el primer punto es, ¿dónde estamos hoy? ¿Y dónde estamos hoy? Lo que nos dice la ciencia es que la temperatura del planeta claramente está aumentando, nuestro planeta se está calentando, y eso tenemos una evidencia científica clara que las proveen diferentes fuentes de información, pero que son todas consistentes en mostrar precisamente este calentamiento sostenido del planeta. Y particularmente si nos concentramos en la última década, entre 2011 y 2020, lo que tenemos es que la temperatura aumentó 1.1 grados centígrados respecto de la temperatura que existía en el periodo preindustrial. Cuando pensamos en este valor y lo ponemos en contexto, lo que encontramos además es que esta tasa de calentamiento, de aumento de la temperatura del planeta, no se registró jamás en los últimos 2000 años. Por lo tanto, estamos atravesando una situación que no tiene precedente en por lo menos este periodo de tiempo. Pero otra de las cuestiones centrales que tiene que ver con el cambio climático va más allá de pensar este aumento sostenido de la temperatura del planeta, sino entender que ese calentamiento, por un lado, se está dando de forma acelerada y por otro lado, que además se distribuye de una manera heterogénea, en una manera simétrica sobre el planeta, y eso se puede identificar en estos dos mapas, donde se ve cómo estuvo aumentando la temperatura desde comienzos del siglo XX hasta 1980, y por otro lado, cómo fue el calentamiento a partir de 1980 hasta ahora. Claramente sus colores rojos más acentuados a partir de 1980 precisamente nos están mostrando que en los últimos 40 años el calentamiento fue muy superior al que tuvimos en los 80 años previos. Pero además de esta aceleración en el aumento de la temperatura del planeta, la otra cuestión central tiene que ver precisamente con esa distribución que yo decía que es heterogénea, y esto implica que algunas regiones de la Tierra se están calentando más que otras. De todas formas, se está calentando el aire sobre los continentes, se está calentando el aire sobre los océanos y también se está calentando el agua de los océanos. Pero en cualquier caso, esta distribución que se da, que es asimétrica del calentamiento, lo que nos está diciendo es que, o nos está dando alguna indicación de que las consecuencias de este calentamiento se van a distribuir también de una forma simétrica. Y ahí ya nos empieza a dar algún indicio de por qué las consecuencias del cambio climático son diferentes, no son iguales en todas las regiones y tampoco para todas las personas. Por eso el primer mensaje clave que nos da la ciencia es precisamente que la Tierra se está calentando, que nuestro planeta se está calentando en una forma que es acelerada y heterogénea. El segundo mensaje que nos da la ciencia tiene que ver con que no solo está aumentando la temperatura del planeta, sino que tenemos modificaciones en otros factores que tienen que ver con la lluvia. Algunas regiones llueve más, en otras llueve menos, con un cambio en la composición química de la atmósfera, con un aumento, por ejemplo,
en las concentraciones de dióxido de carbono, cambios en los glaciares con un proceso de retracción de los glaciares, ascenso del nivel del mar, mayor concentración de calor en los océanos. Por eso lo que decimos es que no solo el planeta se está calentando, sino que todo el sistema climático se está modificando, precisamente por cuestiones que vamos a ver ahora, para tratar de entender las causas, pero nuestro segundo mensaje clave tiene que ver con que los cambios se dan en todos los componentes del sistema climático y en todas las regiones. Entonces, para avanzar en por qué se está modificando el sistema climático de esta forma, tenemos que entender cuáles son aquellas acciones humanas que precisamente promueven estos cambios, y ahí aparecen el uso intensivo de los combustibles fósiles, el petróleo, el gas natural y el carbón, que liberan en la atmósfera dióxido de carbono, pero también otros gases que producen este calentamiento global. Actividades productivas que tienen que ver con la agricultura y la ganadería, y también los procesos en los cuales se cambia el uso del suelo, el avance de las ciudades sobre el terreno natural, pero también el avance de actividades productivas sobre suelos vírgenes modifican en su conjunto el clima. Y una evidencia clara de cómo esas acciones humanas tienen un impacto en la atmósfera lo vemos a partir de cómo están aumentando la concentración de un conjunto de gases de efecto invernadero, y esto es el dióxido de carbono que yo mencionaba antes, pero también el óxido nitroso y el metano. Estos tres gases son producto de las actividades que yo mencionaba antes: agricultura y ganadería contribuyen con el óxido nitroso y el metano, y la quema de combustibles fósiles particularmente contribuye con el aumento en la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en nuestra atmósfera. Por lo tanto, el tercer mensaje que nos da la ciencia es que la influencia de las acciones humanas sobre el clima son indudables. Tenemos una certeza de que estas acciones que yo mencionaba antes tienen impactos y tienen consecuencias sobre el clima y son responsables de los cambios que ya estamos observando. Y estos cambios que vemos en el clima, que afectan a todo el planeta y afectan a todas las personas, por ejemplo, son muy evidentes en eventos extremos. En este caso, si consideramos los eventos extremos de temperatura, esos hexágonos que estamos viendo ahora, de alguna forma tratan de representar la forma de los distintos componentes y distintas regiones de nuestra Tierra, y donde vemos hexágonos en color rojo precisamente nos están indicando que en esas regiones, o sea, la mayor parte de las zonas continentales, están aumentando los extremos cálidos, están aumentando la ocurrencia, la intensidad de olas de calor, que ese incremento en la ocurrencia de estos fenómenos se debe a acciones humanas, y ya podemos empezar también a pensar las consecuencias de tener un mundo no solo más cálido, sino también en lo que ocurre con mayor intensidad y mayor frecuencia, eventos como las olas de calor. Por lo tanto, nuestro cuarto mensaje clave tiene que ver con que el cambio climático está afectando a todas las regiones del planeta, que esa afectación se puede dar de múltiples maneras, pero que no hay dudas que puede ser atribuido a las acciones humanas que mencionaba antes. Entonces, ¿por qué es importante el cambio climático? Precisamente porque nos afecta. Nos afecta en términos de la cantidad y la calidad de agua que podemos tener disponible. Nos afecta porque genera condiciones ambientales más favorables para que se propaguen enfermedades a través de vectores. Esto es, por ejemplo, a través de mosquitos, enfermedades como el dengue o el Zika. Afecta la biodiversidad, particularmente tenemos un claro ejemplo en términos de pérdidas de especies de vertebrados, extinción de especies, pero también disminución de nuestra población de corales. Afecta el rendimiento de cultivos como el trigo o el maíz, y eso sin duda afecta la seguridad alimentaria. Y cuando pensamos todos estos factores, alimentos, agua, enfermedades, biodiversidad, sin duda tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias económicas, y entre las más destacadas aparecen, por ejemplo, lo que tiene que ver con los desplazamientos de las poblaciones, obedeciendo a ocurrencias de eventos extremos, y pueden ser desplazamientos temporarios, pero también desplazamientos permanentes que obedecen, por ejemplo, a ascenso del nivel del mar.
y que hace que algunas ciudades costeras, por ejemplo, ya no puedan vivir la misma cantidad de gente y en las mismas condiciones, obligando precisamente a estos desplazamientos. Por lo tanto, el quinto mensaje que nos da la ciencia de nuestras certezas acerca del cambio climático es que sin duda está generando impactos que ya son cuantificables, pero también implica riesgos o consecuencias negativas hacia el futuro. Por lo tanto, ya que estamos hablando de futuro, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las perspectivas para las próximas décadas? Y en ese sentido, este gráfico lo que muestra es cómo podría ser la evolución de la temperatura del planeta según sean nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, según sigamos utilizando en forma intensiva combustibles fósiles, según sigamos produciendo con las mismas prácticas con las cuales venimos haciendo hasta ahora. Y eso lo que nos muestra es que si siguiéramos haciendo las cosas como hasta ahora, estaríamos en lo que llamamos el peor escenario, donde a fin de siglo el aumento de temperatura respecto del periodo preindustrial, y esto es el periodo entre 1850 y 1900, tendría un incremento de temperatura del orden de 5 grados centígrados. Ahora estamos alrededor de 1 grado centígrado por encima del periodo preindustrial. Aumentarían prácticamente 4 grados centígrados en los próximos 80 años. O podríamos tener el escenario de alguna forma más optimista, en el que logramos hacer las transformaciones necesarias para reducir nuestras emisiones y logramos que el aumento de la temperatura de alguna forma esté contenido y se mantenga a niveles que no superen los 2 grados centígrados. Por lo tanto, tenemos un mundo con una variedad de opciones, pero que claramente está atado a cómo sean las acciones que implementemos. Y de nuevo, estos mundos en los que la temperatura aumenta necesariamente siguen sosteniendo un mundo asimétrico en términos de calentamiento, en términos de los riesgos que impone el cambio climático. Para un mundo de 1,5 grados en promedio, ahora estamos en un mundo de algo más de 1 grado, tendríamos regiones del planeta que se calentarían por encima de este valor medio, particularmente toda la región del Ártico. En un mundo de 2 grados centígrados de calentamiento, todavía tendríamos temperaturas superiores a este promedio en una proporción importante del planeta, particularmente sobre las regiones continentales, donde vivimos las personas, donde desarrollamos nuestras actividades, donde producimos la mayor parte de los alimentos. Y fíjense que en un mundo de 4 grados centígrados, en la región del Ártico, por ejemplo, la temperatura podría estar por encima de los 4, de los 7 u 8 grados centígrados, ¿sí? Para un promedio de 4 grados centígrados. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Depende de nuestras acciones, pero en cualquier caso vamos a un mundo más cálido que el actual. Vamos a un mundo donde llevaríamos a un clima más peligroso que el que estamos viviendo actualmente, un clima menos predecible del que estamos viviendo en la actualidad, porque aún logrando limitar el calentamiento en 1,5 grados o en 2 grados centígrados respecto del periodo preindustrial, de acuerdo con los objetivos del Acuerdo de París, este acuerdo firmado por todas las naciones en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es que estamos en este mundo más cálido que el que estamos viviendo y por lo tanto con mayores riesgos que los que tenemos en la actualidad. Y esos cambios en temperatura también los vamos a ver en la lluvia, y sabemos que las modificaciones en los patrones de precipitación necesariamente implican y tienen consecuencias sobre la disponibilidad de agua, sobre el rendimiento de cultivos, y un mundo asimétrico implica no solo que algunas regiones se van a calentar más, sino que en algunas regiones va a llover más, pero en otras va a llover menos, profundizando entonces esta necesidad de agua dulce, dificultando el acceso a agua potable a cada vez mayor población de nuestro planeta, y eso lo vamos a ver profundizado a medida que la temperatura del planeta alcance umbrales cada vez más altos. Por lo tanto, el sexto mensaje que nos da la ciencia es que sabemos que la temperatura va a seguir aumentando, por lo menos hasta mitad de este siglo, cualquiera sean las emisiones que generemos,
pero si logramos contener esas emisiones, de alguna forma podremos limitar el calentamiento de nuestro planeta en niveles que sean de alguna forma menos peligrosos. Pero lo que ya sabemos es que muchos de los cambios que estamos observando ahora y que tienen que ver con el ascenso a nivel del mar, con la retracción de glaciares, con el derretimiento de hielo en el Ártico, son procesos que son considerados irreversibles, por lo menos en la escala de algunas decenas de años y hasta algunos cientos a miles de años. Sabemos que no son procesos que va a ser rápidamente posible revertirlos. Por lo tanto, ¿qué hacer con toda esta información? Sabemos que el clima está cambiando, sabemos de la responsabilidad humana de los cambios que estamos observando, sabemos de la necesidad de limitar nuestras emisiones que producen precisamente el cambio climático. Y dentro de estas acciones indispensables aparece la forma en la que generamos la energía que utilizamos, y cualquier escenario en el que querramos reducir emisiones para limitar el calentamiento, necesariamente implican transformaciones en las que dejemos de generar energía que se base en los combustibles fósiles, en el petróleo, en el gas natural y el carbón, y hagamos una rápida transición hacia energías renovables, energía solar, energía eólica, energía derivada de biomasa. Por lo tanto, el siguiente mensaje que nos da la ciencia es que deberemos implementar medidas de mitigación que sean ambiciosas para poder reducir rápidamente las emisiones de estos gases que están produciendo el cambio climático, si de alguna forma queremos desacelerar la velocidad a la cual se están dando estos cambios, incluso queremos llegar a detener algunos de estos cambios que nos está imponiendo el cambio climático. Por lo tanto, en este recorrido que fuimos haciendo acerca de cuáles son las certezas que nos da la ciencia con respecto al cambio climático, tiene que ver con que el planeta claramente se está calentando en esta forma asimétrica que yo mencionaba antes. Algunas regiones se calientan más que otras, que aparece en la escena como responsable central las emisiones de los gases que provienen de la combustión de los fósiles, petróleo, gas natural y carbón, que esto tiene consecuencias porque ya está produciendo impactos y genera riesgos a futuro, donde estos riesgos son crecientes a medida que la temperatura del planeta aumenta y que amenazan la producción de alimentos, la salud, la disponibilidad de agua, amenazan distintas actividades que afectan a la vida económica y social. Sabemos que tenemos alternativas y soluciones, donde esas alternativas se basan en reemplazar el uso de combustibles fósiles a partir de energía generada por fuentes renovables, que hay que diseñar también medidas de adaptación al cambio climático para de alguna forma minimizar estas consecuencias negativas que ya están generando. Cuando hablamos acerca de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo podemos hacer, sin duda hay que entender que el cambio climático es un problema global que requiere soluciones globales, y en ese sentido las medidas que se toman en el marco de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, como el Acuerdo de París, son necesarios, que son urgentes, que deben ser ambiciosos, que se tienen que sostener en el tiempo, pero que sin duda también las acciones individuales, las que hagamos cada uno de nosotros para hacer un mundo más sostenible a partir de un uso razonable de la energía, un uso eficiente de la energía, un consumo responsable, con medidas de reutilización, de reciclado, pueden acompañar las políticas que se toman a nivel nacional y en estos organismos multilaterales. Por lo tanto, tenemos certezas de qué es lo que está pasando, de qué es lo que puede pasar, pero también hacia dónde debemos ir. Esas son las certezas que nos da el cambio climático. Y por lo tanto, el siguiente mensaje tiene que ver con que la ciencia demuestra que el clima ocurra en las próximas décadas, que ocurra en el futuro, sin duda depende del conjunto de decisiones que tomemos hoy. Inés, queda claro que hay una necesidad urgente. Queda claro que el momento es hoy, ¿sí? Que estamos en un punto casi de no retorno sobre esta crisis climática.
¿De qué manera podemos acelerar el cambio positivo? ¿De qué manera podemos tomar acciones que sean mucho más efectivas que las últimas que se tomaron de los últimos objetivos que nos habíamos comprometido a cumplir? Existen medidas que son conocidas, que tienen que ver con las transformaciones en la forma en la que se genera energía, y ahí aparece en el centro de la escena lo que es la descarbonización. Sin duda hay que modificar la forma en la que estamos generando energía y hacer una rápida transición hacia las fuentes renovables, pero también los sistemas productivos, agricultura, ganadería. Estamos claramente en un mundo donde la población está creciendo, donde la demanda de alimentos crece. Por lo tanto, la agricultura y la ganadería cumplen un rol central precisamente en esa producción de alimentos, pero la cuestión es cómo se hace, cómo modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, de forma que se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero, que se haga un uso más eficiente del agua, ya pensando en todos los recursos, porque sin duda el cambio climático es una emergente de la demanda que estamos haciendo sobre los recursos naturales para producir energía, para producir alimentos, y que por lo tanto es el cambio en la forma en la que estamos demandando a la naturaleza, donde vamos a encontrar ese mundo o ese espacio de soluciones que necesitamos para hacer frente. Pero todo esto, en el mientras tanto, tiene que estar acompañado también por medidas de adaptación, porque sabemos que el cambio climático ya está produciendo impactos. Las olas de calor que yo mencionaba, más frecuentes, de mayor magnitud, que ocupan extensiones cada vez mayores afectando a más gente, inundaciones, sequías, y todo eso, si queremos minimizar estas consecuencias negativas y tener una sociedad que sea más resiliente frente a los cambios climáticos, necesitamos tener también medidas efectivas de adaptación. Lo que necesitamos son, yo creo que tres cuestiones. Hablamos del rol de la ciencia en proveer la formación, en generar de alguna forma también los avances tecnológicos en la innovación, que es imprescindible para la implementación de las tecnologías que hacen falta para hacer frente al cambio climático en la escala en la que, por ejemplo, tenemos que hacer la transición energética. Si tenemos que pasar de fósiles a renovables en gran escala, bueno, ahí la innovación y la tecnología también cumplen un rol central. Necesitamos entender que estas soluciones son imprescindibles, pero también necesitamos entender que hace falta que todas las transiciones se hagan pensando con un objetivo que tiene que ver no solo con tener un clima que sea menos amenazante, sino que tiene que estar encaminado hacia un mundo donde nuestro objetivo tiene que estar en la reducción de la pobreza, en un mundo más equitativo, y en ese sentido la solidaridad también cumple un rol central. Por eso yo creo que cualquier alternativa se tiene que sustentar en tres cuestiones: la ciencia, que provee la información; las alternativas y las soluciones que tenemos a mano para hacer frente al cambio climático, pero sin perder de vista esta otra dimensión que tiene que ver con la solidaridad, que tenemos las acciones individuales, tenemos la demanda, y todo eso tiene que estar acompañado, además, de políticas de Estado, donde necesitamos que cada uno de los países diseñe políticas que se sostengan a lo largo del tiempo, más allá de los colores políticos de quien gobierna cada uno de nuestros países, para que efectivamente sean estas transformaciones las que se sostengan a lo largo del tiempo. Porque estamos hablando, en el fondo, de una transformación cultural, de cómo producimos, de cómo consumimos, y esas transformaciones también llevan tiempo, digamos. Pero el hecho de que sea una transformación que en este momento esté básicamente impulsada de abajo hacia arriba y que sean los jóvenes los que están impulsando, me parece que es un mensaje de alguna forma optimista acerca de que vamos a lograr alcanzarlas y sostenerlas en el tiempo, porque además la ciencia dice que si lo hacemos en forma urgente, el objetivo de limitar el calentamiento es posible. Bueno, Inés, una vez más, para nosotros ha sido un placer volverte a tener en el Possible Impact Day. Habías estado en el de Argentina, ahora en el de Barcelona. La verdad que tu voz es una voz muy necesaria, muy importante para nosotros. Te agradecemos por la claridad de tus mensajes
Y bueno, dejamos todas estas inquietudes y todo este conocimiento que nos has brindado hoy al servicio de toda nuestra audiencia, al servicio de la gente, para que cada día seamos más conscientes respecto del cambio que necesitamos generar.